Hola, soy Rodrigo Villarreal y esto es Electroprank, el canal donde buscaremos y encontraremos el eslabón perdido que une y relaciona la teoría con la práctica. En esta ocasión les compartiré el diseño de un termostato electrónico con control on-off, para el cual utilizaremos los conocimientos básicos de electrónica digital que ya se vieron con anterioridad. Si deseas que publique más acerca de electrónica digital básica, no dejes de suscribirte al canal, darle like y hacérmelo conocer aquí abajo en los comentarios. Sin más preámbulos, comencemos. Para el diseño de un termostato digital con control on-off, veremos inicialmente una teoría básica de lo que son los sistemas de control. Veremos lo que es un sistema de lazo abierto en comparación con un sistema de lazo cerrado. Posteriormente, analizaremos cuál es el diagrama de bloques de un proceso de control. Analizaremos el funcionamiento, las características que tiene un control on-off. Analizaremos el funcionamiento de un termostato electrónico. Y finalmente haremos el diseño del termostato aplicando electrónica digital. Comencemos viendo la diferencia entre un sistema de lazo abierto con un sistema de lazo cerrado. Analizaremos un sistema para mantener el nivel de líquido adecuado en un tanque. Aquí tenemos un tanque, tenemos marcado el nivel deseado del líquido, tenemos la tubería de salida y tenemos la tubería del suministro. Observar que en el caso de que el nivel del líquido comience a bajar, lo que tendremos que hacer es, mediante una válvula de control manual, poder abrir para que mediante la tubería de suministro podamos volver a llegar al nivel deseado del líquido. A este tipo de sistema de control se le llama sistema de lazo abierto, debido a que no tiene realimentación y no tiene autocorrección. La corrección es manual. Lo que yo debo hacer es de manera manual abrir la válvula para que se llene hasta el nivel deseado, y cuando llegue al nivel deseado lo que tengo que hacer es cerrar aquella válvula. Analicemos ahora este otro gráfico en el cual tenemos un flotador, y este flotador se encuentra unido mecánicamente con esta válvula. A esta válvula le llamaremos válvula de control, la cual permitirá, mediante la apertura de la misma, el suministro de agua por la tubería de suministro. Analicemos qué es lo que sucede si es que el agua comienza a bajar por debajo del nivel deseado. Si el agua está por debajo del nivel deseado, el flotador bajará hasta ese nivel y mediante su sistema mecánico logrará hacer una apertura de la válvula de control, generando que el flujo del agua, del líquido, sea mayor y comience a llenarse nuevamente nuestro tanque, hasta que llegue a un nivel superior. Cuando llegue al nivel superior, el flotador llegará a subirse hasta esa posición y mediante su mecanismo cerrará automáticamente la válvula de control. De esta forma cerrará y ya no pasará el agua y se mantendrá en ese nivel. A este sistema se le llama sistema de lazo cerrado, porque tiene realimentación. La realimentación está dada por el flotador, que llegaría a ser algo así como un detector o un sensor de nivel. Es el que me detecta el nivel. Tiene autocorrección. Veamos cómo se expresa lo que anteriormente acabamos de explicar en bloques. Es clásico hablar de bloques cuando se habla de sistemas de control. Veamos inicialmente un sistema de lazo abierto. En un sistema de lazo abierto, el controlador, el bloque del controlador, llegaría a representar a la válvula de control manual. La configuración llegaría a ser el nivel deseado del líquido. El proceso tendría que ser el tanque. La variable controlada tendría que ser el nivel en sí real actual que se puede leer en el tanque. Las perturbaciones son efectos externos
que pueden ocasionar que el nivel del líquido esté por encima o por debajo del nivel deseado. Por decir, si existiese algún tipo de fuga, esto haría que el nivel del líquido baje. Supongamos que la temperatura ambiente ha subido, por lo tanto eso ocasiona que el volumen del líquido pueda variar. La temperatura también puede ocasionar, junto con los efectos atmosféricos, que el agua empiece a evaporarse. En tal sentido, disminuir y estar por debajo del nivel deseado. Para un sistema de lazo cerrado, observemos que tenemos, aparte del bloque del controlador, aparte de la configuración, aparte del proceso y las perturbaciones, tenemos una línea que une con la entrada del sistema. La salida del sistema de control se une con la entrada del sistema de control. En otras palabras, se realimenta. Es un sistema realimentado, en el cual se hace una comparación de la variable a controlar que se está midiendo, se hace una medición de esa variable y se la compara con el valor deseado, que es la configuración. Y en función de esa comparación, mandará una señal al controlador para que automáticamente tenga que abrir, cerrar o modificar los parámetros del proceso. Para entender el funcionamiento de un sistema basado en control on-off, nos daremos el ejemplo del control de la temperatura. Vamos a asumir que en estas dos gráficas, en la primera tenemos la variación de la temperatura del sistema con relación al tiempo, y en la segunda el porcentaje de apertura de una válvula con relación al tiempo. Esta válvula de la que estamos hablando, vamos a suponer que es una electroválvula, en otras palabras, una válvula de tipo solenoide, la cual, cuando recibe corriente o voltaje en sus terminales, se abre, y cuando no recibe voltaje o corriente se cierra, en el caso de que sea normal cerrada. También existen válvulas normal abiertas, que su funcionamiento es inverso. A este elemento le vamos a dar el nombre de dispositivo de corrección final. Vamos a suponer que esta válvula va a permitir el paso de un combustible que permite el calentamiento mediante el fuego del sistema para aumentar la temperatura. Por lo tanto, si la válvula está cerrada, no hay combustible y la temperatura tendría que descender. Si la válvula está 100% abierta, significa que existiría el combustible y por lo tanto la temperatura tendría que subir. Vamos a asumir inicialmente que la electroválvula se encontraba 100% abierta. Por lo tanto, la temperatura empieza a subir hasta que llega al punto de ajuste. Cuando llega al punto de ajuste, la electroválvula debe cerrarse de manera inmediata. Notar también que esta electroválvula solo tiene dos estados posibles: o está abierta o está cerrada. Es similar a un interruptor. Es interruptor o está abierto o está cerrado. Y entonces, cuando la electroválvula está cerrada, la temperatura por inercia sube un poco más hasta cierto valor y después comienza a bajar. Comenzará a bajar hasta que se encuentre por debajo del nivel deseado o punto de ajuste, en cuyo caso, de manera automática, la electroválvula debe abrirse, generando que empiece a reducirse la velocidad con la que está bajando la temperatura y luego comience a subir nuevamente. El proceso on-off es automático y lo que hace simplemente es abrir, cerrar, encender y apagar un dispositivo de corrección final, el cual solo tiene dos posiciones o estados de operación. Para nuestro termostato electrónico,
Utilizaremos este diagrama de bloques para poder analizar y para poder posteriormente realizar el diseño. Nuestro controlador tendrá que ser digital. Tendrá que realizar procesamiento de datos en binario, puro unos y puros ceros. El amplificador o dispositivo de corrección final, como hemos indicado, es un actuador, que en nuestro caso será un relé que permita activar a un calentador resistivo. El calentador resistivo funcionará con corriente alterna y el relé permitirá el paso de esa corriente alterna hacia nuestro calentador. El proceso es el horno eléctrico. Las perturbaciones son las condiciones ambientales que van a ocasionar que pueda bajar la temperatura. La variable controlada será en sí la temperatura. Los dispositivos de medición tendrá que ser un sensor que convierta la temperatura en electricidad, en señal eléctrica. La señal tendrá que llegar y compararse con relación al punto del nivel deseado, al punto de ajuste. Este comparador también debe ser digital. Por lo tanto, como sabemos que nuestro sensor está obteniendo la lectura de una variable de proceso que es analógica, lo que tenemos que hacer es utilizar un convertidor analógico a digital, el cual tiene una entrada analógica y el valor medido lo va a convertir en una señal digital para dirigirlo posteriormente al comparador. El punto de ajuste se lo va a poder ajustar mediante un potenciómetro. Por lo tanto, el potenciómetro es un sensor de posición que me permite realizar variaciones de voltaje de manera analógica. Por lo tanto, también requiero de un conversor, un segundo conversor analógico digital, que me permita convertir esa señal de ajuste en digital para mandarlo a nuestro comparador digital. El valor medidos lo vamos a expresar con la letra Tm, que va a representar a la temperatura medida. El punto de ajuste, que lo ajustamos mediante un potenciómetro, para nosotros va a ser la temperatura de ajuste. La señal de error, el comparador, lo que tiene que hacer es sacar una diferencia para determinar si es TA mayor a Tm o si es TA menor a Tm. La diferencia se la llama señal de error. Delta T será la temperatura de ajuste menos la temperatura medida. Pasemos al diseño del termostato. Para el diseño, utilizaremos como sensor un sensor de temperatura LM35, que es un circuito integrado que puede ser alimentado desde 3.5 voltios hasta 5, según esta gráfica, pero que yo recuerde tranquilamente puede llegar hasta 15 voltios. Tiene 3 terminales, los extremos son su alimentación del circuito integrado y el pin central correspondería al voltaje de salida, el cual es con una resolución de 10 milivoltios por cada grado centígrado. El sensor de temperatura nos arroja un valor analógico, pero ya es un voltaje. Ese voltaje deberá entrar a un conversor analógico digital que le llamaremos conversor 1, un conversor de 8 bits que utilizaremos el ADC0804, el cual tiene 20 pines. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cuál es el funcionamiento y la función de cada uno de ellos. El conversor analógico digital 0804 nos dará una salida digital de 8 bits, que los llamaremos desde el TM0 hasta el TM7. Las salidas deberían ser desde los pines 11 hasta el 18, tomando en cuenta que el pin 18 es el menos significativo y el pin 11 es el bit más significativo. El potenciómetro nos va a servir para realizar el ajuste del nivel deseado.
el potenciómetro va a convertir una posición que le vamos a asignar de manera manual en un voltaje y un voltaje analógico. Por lo tanto, debemos utilizar un segundo conversor de analógico digital, también de 8 bits, pero en este caso utilizaremos un ADC 0808, que es un conversor de 28 pines. Vamos a ver la diferencia que tiene el 08 con el 04. Y vamos a utilizar dos conversores distintos debido a lo siguiente. Uno, para que ustedes puedan formarse y utilizar ambos conversores, comprender que hay distintos tipos de conversores. Y dos, debido a que en algunas versiones del Proteus, en el cual vamos a hacer las simulaciones, cuando se utilizan dos conversores 0804, comienza a tener alguna falla y solamente se simula uno de ellos. Para evitar esos inconvenientes vamos a utilizar dos conversores distintos, pero no sin antes aclarar que podríamos utilizar el mismo, 20804 o 20808. Y es más, si tenemos conocimientos mucho más avanzados, podríamos utilizar solamente el 0808 debido a que este tiene 8 canales de entrada analógica. Bien, la salida de este conversor va a ser igual un valor digital de 8 bits que le vamos a llamar TA0 hasta el TA7. Como habíamos mencionado anteriormente, nosotros necesitamos realizar esa comparación entre el valor medido y el valor de ajuste. Necesitamos un comparador digital. Por lo tanto, como comparador digital, nosotros utilizaremos un comparador de 8 bits, que en realidad son dos comparadores de 4 bits. El 7485 o 74LS85 es un circuito integrado que me permite realizar la comparación de dos palabras de 4 bits. Sin embargo, nosotros vamos a unir dos de estos circuitos integrados en cascada para poder realizar conversiones y comparaciones, de 8 bits. La salida de este comparador me va a marcar y me va a indicar cuál de estos es mayor y cuál es menor. Y esa comparación va a ir directamente a activar un relé, el cual va a estar conectado mediante un transistor como amplificador de corriente para que mediante el transistor uno pueda dar la orden de apertura o cierre del relé. El relé estará conectado a un actuador, una carga resistiva, y la carga resistiva, el calentador, tendrá que estar conectado al horno. El horno tendrá que estar unido físicamente con nuestro sensor para que este sensor detecte esa temperatura. En tal sentido, si el potenciómetro se encuentra en un valor equivalente a 30 grados centígrados y el sensor se encuentra en una temperatura de 20 grados centígrados, lo que tendrá que hacer es el sistema mandarme una señal de un 1 lógico para que me active el transistor y ese relé de esta manera empiece a calentar el horno. Cuando el horno empiece a calentar, la lectura del sensor va a ir subiendo desde los 20 grados centígrados hasta llegar a los 30. Cuando sobrepase la temperatura de 30 grados centígrados, la comparación será al revés. Por lo tanto, aquí me va a mandar, en lugar de un 1 lógico, un 0 lógico. Y ese 0 lógico lo que tendrá que hacer es apagar el relé y el horno va a comenzar a enfriarse. Por lo tanto, el sensor que está tomando lectura constantemente de la temperatura del horno, lo que va a hacer es empezar a reducir su voltaje de salida, y cuando sea inferior al voltaje del potenciómetro, nuevamente va a activar el relé, ocasionando que se pueda realizar un control de la temperatura de forma automática mediante un sistema realimentado. Bien, hasta aquí
llegamos con esta primera parte de este video tutorial. En un segundo video estaremos presentándoles el diseño del termostato electrónico partiendo de estos bloques. No dejen de seguirnos y hasta pronto.